Para no hacerlos esperar mucho, carbohidratos los vamos a dar en dos clases. Hoy lo que vamos a ver son las características de los compuestos, algo de nomenclatura, pero fundamentalmente las estructuras, ¿sí? Y la clase que viene vamos a dar las reacciones que dan los carbohidratos, ¿sí? Muy bien, comencemos. Las características de estas moléculas es que son polihidroxialdehídos o cetonas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fíjense, son cadenas de carbono de 3 a 6, que cada carbono tiene un oxidrilo, pero en el carbono 1, es decir, el que está escrito de manera superior, cuando está escrito vertical, tiene un aldehído o en algún otro carbono un grupo cetona. Esa es la característica general de estos compuestos. Yo acá les he puesto dos ejemplos, están los nombres, ahora vamos a ir viendo. Pero si ustedes miran aquí debajo, tenemos desde 3, ¿ven? Hasta 6 átomos de carbono, lo mismo acá. Los de la izquierda con la función aldehído, por supuesto en el carbono 1, en el carbono superior, y los demás con una función cetona, bueno, justo en estos ejemplos en el carbono 2, ¿sí? La glucosa es el compuesto principal de los carbohidratos, su fórmula general es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Si ustedes se fijan, se podrían agrupar los átomos de esta forma. De ahí un poquito el nombre de carbohidrato o hidrato de carbono, porque pareciera como que esconde la molécula de agua, aunque también se los conoce como azúcares o glúcidos, ¿sí? Como nombre genérico. Muy bien. Estos carbohidratos en general se clasifican en simples y compuestos. Bueno, simples son los que nosotros llamamos monosacáridos. Eso quiere decir que la molécula constituye una unidad y no puede ser hidrolizada, es decir, no puede ser degradada a otro compuesto más simple, ¿sí? Acá tienen dibujados algunos ejemplos. Y en el caso de los compuestos, bueno, llamados en general polisacáridos, quiere decir que por hidrólisis pueden dar 2 o más unidades de monosacárido. Vamos a ver ejemplos de estos. Yo acá les he puesto uno muy común que tenemos a la mano en casa, que es la sacarosa, que es un disacárido. Y luego la celulosa y el almidón, que son polisacáridos, o sea, luego los vamos a ver, tienen muchas unidades de monosacárido unidas unas con las otras. Bien, si hablamos de nomenclatura, hay 3 maneras de nombrar a estos compuestos. Entonces, fíjense, yo puse uno aquí a la izquierda con la función aldehído, y a la derecha uno con la función cetona. Ya estarán viendo que se escriben de manera vertical, ¿no? Con la función más oxidada hacia arriba. Esa sería, digamos, la cuestión general para escribirlo. Ya luego vamos a explicar un poquito más. Pero hay 3 maneras, fíjense, de nombrarlos. La primera que yo he puesto acá es un nombre trivial, o sea, cada carbohidrato tiene un nombre trivial, que eso quiere decir que no es sistemático, ¿sí? Desgraciadamente se utiliza mucho, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, glucosa, el que está a la izquierda, y fructosa, el que está a la derecha. No van a tener ustedes inconveniente con esto porque nosotros vamos a tener a mano unas tablas con la estructura de estos compuestos y estos nombres triviales, así que no van a tener ningún inconveniente. Luego también puede haber un nombre genérico, es decir, todos los carbohidratos que tengan la función aldehído se los llama aldosa, y los que tienen la función cetona se los llama cetosas. Y por último, es común nombrarlos de manera genérica
con un nombre que tiene que ver el número de átomos de carbono que tiene el compuesto. Entonces, fíjense, si yo tengo una aldosa de 6 átomos de carbono, como está aquí, se nombra aldohexosa. Y en el caso de tener una cetosa, sería exulosa o cetohexosa. De las dos maneras se puede nombrar. En el caso que tenga 3 átomos de carbono, será una triosa, tetrosa para 4 átomos o pentosa para 5 átomos de carbono. El tema es que esta nomenclatura, que inclusive después ustedes en el trabajo práctico van a tener como para practicar y dibujar, no es muy útil, porque ya vamos a ir viendo, quizá ustedes ya lo pueden ver aquí, que estos compuestos, el carbono 2, 3, 4 y 5, son quirales. Es decir, que fíjense, tengo 4 carbonos quirales, 2 a la cuarta es 16. De manera que hay 16 compuestos similares a la glucosa que lo único que tienen diferente es la posición de los oxidrilos. Imagínense que no podemos decirles a todos aldohexosa, porque no sabríamos, ¿sí?, cómo diferenciarlo. Entonces, de ahí es que se utilizan mucho los nombres estos triviales, ¿sí? Pero vuelvo a decirles, como ustedes van a tener una tabla, no van a tener inconveniente. Otra cosa que tenemos que aprender es a representar estas moléculas. Para representar estas moléculas se utilizan lo que se conoce como proyecciones de Fischer. Los que yo les comentaba, se escribe la función más oxidada arriba, se escribe la molécula de manera vertical, y fíjense que los carbonos de la cadena no se escriben, o sea, se cruzan, ¿sí?, estas uniones del hidrógeno y del oxidrilo, y en cada una de esas uniones hay un átomo de carbono. O sea, los átomos de carbono intermedios no se dibujan. ¿Ven? Muy bien. Entonces, esto tenemos que aprender. Dibujarlas de manera vertical con la función aldehído o cetona en la parte superior lo más posible. Inclusive, fíjense, aquí tienen, miren, esta primera, que se llama manosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, la misma cantidad de carbonos que la glucosa, y también es una aldohexosa, sin embargo es diferente, por eso tiene este nombre diferente. Bien, acá está la L-manosa, que es la imagen especular, ahora luego vamos a ver eso, y en este caso, bueno, tienen otras, pero siempre se sigue el mismo esquema para hacer el dibujo con proyecciones de Fischer. Muy bien. De esto que yo les estaba comentando recién, que al tener tantos carbonos quirales, estas moléculas tienen varios estereoisómeros, que vimos la clase pasada, justamente podemos dar la configuración de cada una de ellas con los dos sistemas que aprendimos la clase pasada, es decir, la configuración relativa de L o la configuración absoluta R y S. Entonces, comenzando por la configuración relativa, fíjense, de acuerdo a lo que habíamos conversado, dijimos que se basan en el gliceraldehído, que lo tienen dibujado acá a la izquierda, y entonces, digamos, se decía que si el oxidrilo más alejado del carbono 1 estaba a la derecha, correspondía a la serie D, si ese oxidrilo estaba a la izquierda, correspondía a la serie L. Lo mismo vemos acá, por ejemplo, en la eritrosa, ¿sí? Esta ya tiene 4 átomos de carbono, entonces si el último oxidrilo está a la derecha, será la D eritrosa, si el último oxidrilo está a la izquierda, será la L eritrosa. Igual acá tenemos la triosa, igual, el último oxidrilo a la derecha de la serie D, a la izquierda de la serie L. Y le he puesto acá un recordatorio
que lo estuvimos diciendo la clase pasada, y es que la configuración, esta relativa D y L, es antigua, es relativa, pero que se sigue utilizando, no tiene nada que ver con el sentido de rotación del plano de la luz polarizada. Es decir, no sabemos si estos compuestos giran el plano hacia la derecha, o sea, más alfa, o hacia la izquierda, menos alfa. Solamente estamos dando la configuración en el espacio. Esta propiedad física de la rotación del plano de la luz polarizada, es decir, de la actividad óptica, la vamos a saber solamente si hacemos el ensayo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con la configuración absoluta, R y S? Esa que aprendimos a hacer, que girábamos la molécula, que tirábamos hacia atrás el grupo de menor Z, ¿sí? De manera que nos quedaran al frente los tres grupos, ¿sí? De mayor Z. Bueno, es exactamente lo mismo que vimos para las moléculas de la clase pasada. Fíjense, acá está, yo tengo acá a la izquierda el D-gliceraldehído, ¿sí? Bueno, lo ven ustedes, ¿se acuerdan que dijimos que las cuñas significa que está para adelante y esta cuña en trazo punteado significa que está detrás? ¿Qué debería hacer yo con esta molécula para tener los tres grupos de mayor Z hacia mí? Bueno, la debería girar así, en este sentido, de manera que este carbono viene acá a la derecha, aparece el oxidrilo acá a la izquierda, estaba atrás, y el grupo aldehído sigue arriba. Entonces, fíjense, me va a quedar el oxígeno del grupo hidroxilo, el carbono del grupo aldehído, y por último el CH2OH. De manera que fíjense cómo hago el recorrido hacia la derecha. Por lo tanto, esta estructura es R. ¿Ven? De acuerdo a cómo aprendimos para dar la configuración absoluta. Entonces, fíjense qué casualidad, ¿no? Digamos, cuando le asignaron la configuración de esa antigua a esta estructura del gliceraldehído, por supuesto que no se sabía lo de R y S, ¿sí? Y justo dio la casualidad que D, que era el oxidrilo a la derecha, también resultó ser el giro hacia la derecha de la configuración absoluta. Y encima, para completar las coincidencias, encima tiene el giro del plano de la luz polarizada también hacia la derecha. O sea que fue realmente una casualidad. Por supuesto que la imagen especular, que es la que tenemos a la derecha, llamada antiguamente L-gliceraldehído, bueno, si hacemos el análisis, como dijimos recién, nos va a dar S, ¿sí? Y además, como es justo la imagen especular, es decir, estos dos constituyen un par de enantiómeros, también va a tener negativa la rotación. O sea, van a tener el mismo ángulo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y fíjense esta figurita que yo les puse aquí debajo, que tiene justo lo que habíamos visto en la clase pasada, es decir, cómo hacemos para, en el caso, por ejemplo, de la glucosa que ustedes tienen aquí, ¿cómo hacemos para determinar cada uno de esos carbonos quirales si es R o es S? Bueno, hacemos esto, agrupamos los átomos, ¿se acuerdan como hicimos la clase anterior? Igual, vamos analizando de a uno los átomos. A medida que los vamos analizando, le vamos poniendo R o S de acuerdo como corresponda. Entonces, fíjense aquí, esta estructura de la glucosa que está a la izquierda y que es D, porque este oxidrilo está a la derecha, entonces, bueno, tiene una configuración absoluta de cada uno de sus carbonos quirales, que son 4, ¿sí?
En el caso de la L-glucosa, porque este oxidrilo, el más alejado, está hacia la izquierda, como ustedes observarán, hacer imagen especular una de otra está exactamente al revés, ¿no es cierto? La configuración. Un poco, creo que esto lo habíamos comentado, que cuando uno analiza una estructura, es fácil determinar la configuración absoluta del compuesto del enantiómero, es decir, del que es imagen especular, debido a que justamente eso, ¿no? Es imagen especular, entonces uno puede relacionar las dos configuraciones. Y ahora vamos a ver, vamos a empezar a ver una de las características principales de los monosacáridos, es la ciclación. ¿Qué es esto de la ciclación? Bueno, resulta que nosotros lo habíamos visto en aldehídos o cetonas, es una reacción que produce un aldehído o una cetona con un alcohol. ¿Se acuerdan las reacciones de aldehído y cetona que se abría el doble enlace y eran reacciones de adición nucleofílica? Bueno, miren, yo he puesto acá una pequeña receta para que la vayamos siguiendo. Se abre el doble enlace carbono-oxígeno, es decir, este que estoy marcando acá. En el otro momento, el oxígeno recibe un hidrógeno del alcohol. ¿Ven? El oxígeno ahí con el hidrógeno rosa del alcohol. Y por último, como se abrió el doble enlace, hay lugar para que entre el ion alcoxído. ¿Ven? Que quedó sin el hidrógeno. Miremos acá en la cetona para ver que sucede lo mismo. Se abre el doble enlace, entra el hidrógeno del alcohol y el enlace que falta entra el alcoxído, o sea, el carbono del alcohol. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice por acá abajo, si el grupo aldehído o cetona están en la misma molécula que el oxidrilo, el hemiacetal que se forma es cíclico o intramolecular. ¿Qué quiero decir con esto? Yo acá tomé un aldehído, una molécula, y un alcohol, otra molécula. Ahora, si la función aldehído y oxidrilo, como vimos en los carbohidratos, están en la misma molécula, va a suceder esto, pero intramolecular. Vamos a ver cómo es eso. Miren, acá están las mismas indicaciones que dijimos recién. Fíjense, el último oxidrilo, ¿sí? Lo primero que se hace acá a la izquierda es abrir el doble enlace del oxígeno. ¿Se acuerdan que dijimos que era el primer punto? Segundo punto decía, el oxígeno recibe el hidrógeno del alcohol. Ahí está. Ahí recibe el hidrógeno del alcohol, ¿ven? Y como último punto, entra el oxígeno del alcohol que se une al carbono carbonílico. Fíjense, ahí se unió. Entonces, resulta que así se hace la ciclación. Fíjense que se armó un ciclo, ¿sí? Vamos a ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ciclo de 6 miembros, ¿sí? Esto también se podría dar en este otro carbono, en el carbono que está un poquito más arriba, aunque son más estables estos de 6. ¿Sí? Resulta que este tema de la ciclación de los carbohidratos, cualquiera sea este, ya después vamos a ver otros ejemplos, se da cuando el carbohidrato está en solución acuosa y esto se hace sin que lo podamos evitar. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que se forma es esto. Yo acá les he puesto la formulita de la glucosa y entonces se produce la ciclación, como dijimos recién. Ahora, fíjense un detalle. Voy un poquito para atrás. Este carbono 1 que tiene el grupo aldehído no es quiral, porque el solo hecho de tener un doble enlace ya significa que estaría como unido a dos oxígenos, de manera que nunca puede ser quiral. Ahora, cuando se produce este ciclo, este carbono empieza a ser quiral.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, está unido al oxígeno, está unido a todo este grupo, está unido a un hidrógeno y tiene el oxidrilo. Entonces, si ustedes se fijan en esta estructura, ¿qué es lo único que cambia entre esta y esta? La posición del oxidrilo del carbono 1. Es decir, como este carbono 1 ahora se volvió quiral, puede ser que el oxidrilo lo dirija hacia la izquierda o, como en este caso, hacia la derecha. ¿Sí? A este oxidrilo que ahora aparece luego de que se da esta ciclación en equilibrio con agua, se lo denomina oxidrilo anomérico. ¿Sí? Tiene ese nombre especial. ¿Por qué tiene ese nombre especial? Bueno, porque se dan justamente dos anómeros. Fíjense, lo que tengo acá en el medio llamamos nosotros la forma abierta, es decir, la forma que no está ciclada. Y esa forma abierta está en equilibrio con estos dos anómeros. El que tiene el oxidrilo del carbono 1 hacia la derecha lo llamamos alfa, y el que tiene el oxidrilo hacia la izquierda lo llamamos beta, ¿sí? Para diferenciarlos. Muy bien. Resulta que entonces nosotros llamamos a la forma abierta de glucosa. ¿Por qué decimos D? Porque el oxidrilo más alejado del carbono 1, en carbono quiral, está a la derecha. Y para diferenciar a los dos anómeros, entonces lo llamamos a este alfa de glucosa y al otro beta de glucosa. Quiere decir que cuando ustedes vean escrito de glucosa se refiere a la forma abierta. Cuando vean escrito alfa de glucosa o beta de glucosa, se refiere a los anómeros luego de que han sufrido la ciclación. Fíjense que hay doble flecha, es decir, que esto es un equilibrio. Esto se da en solución acuosa. Fíjense que está marcadito acá, en solución acuosa. Y acá algunos datos interesantes, que luego vamos a explicar un poquito más. Primero, que se sabe que del anómero alfa se forma un 36%, del anómero beta un 64%, alguna razón habrá, ¿no es cierto?, para que haya más cantidad del beta que del alfa, luego la vamos a explicar, y muy poquito de la forma abierta. Quiere decir que si yo disuelvo glucosa en agua, de esa forma abierta de la glucosa, al tiempo no queda prácticamente nada. Simplemente se forma una mezcla de estos dos anómeros. Y para que ustedes vean que los anómeros son compuestos totalmente diferentes, fíjense, yo les he puesto acá el dato de la rotación específica. El alfa más 112,2 grados. El beta más 18,7 gramos, ¿sí? Y tienen acá el punto de fusión, 146 para el alfa y 148 para el beta, o sea que son totalmente diferentes, ¿sí? Se los puede separar perfectamente porque son dos compuestos distintos. Si yo pudiera hacer la separación, obtendría, si estuviera muy bien hecha, un 36% del anómero alfa y un 64% del anómero beta, que ahora vamos a explicar por qué la diferencia de esos dos números. Muy bien. Resulta que hay otra manera de dibujar los anómeros. Si ustedes recuerdan, recién nosotros partimos de la forma abierta, ciclamos para formar el hemiacetal y quedaron con un oxidrilo a la derecha y el otro oxidrilo anomérico hacia la izquierda. Otra manera de dibujar esos ciclos es con las proyecciones de Hubble.
lo que se hace es dibujar ese ciclo, como vimos, de 6 miembros, también puede haber de 5 miembros, y como tienen la forma parecida a este compuesto, por ejemplo, que es pirano, y a este compuesto de 5 miembros, que es furano, se llaman formas piranosas o formas furanosas. Fíjense, miren, acá tenemos justo el que hicimos recién con el oxidrilo anomérico hacia la izquierda, o sea que este es el anómero beta. Esto que nosotros, fíjense, le vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miembros con el oxígeno, se puede transformar en este hexágono, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo hacemos para transformar esto que teníamos en las estructuras de Fischer a este hexágono? Bueno, miren, para ayudarnos esta primera vez, los carbonos tienen colores. Si ustedes se fijan, este carbono, que era nuestro carbono 1, ahora está ubicado acá. ¿Me van siguiendo? El carbono azul, que es el 2, está acá abajo. El verde está al lado, el negro está acá, y este violeta está acá arriba. Podría ser una buena cuestión para imaginar esto, como si esto lo volcáramos y esta molécula quedara acostada y entonces se cierra sobre el oxígeno. ¿Ven? Muy bien, una vez que yo armé el hexágono, empezando, miren, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá arriba, la clave es la siguiente: lo que está a la derecha en la estructura de Fischer va para abajo en la forma de Hammond, y lo que está a la izquierda va para arriba. Entonces, miren, comencemos por el carbono 1, que es este. Aquí, el oxidrilo está a la izquierda, entonces va para arriba. En el carbono 2 azul está a la derecha, va para abajo. En el carbono verde está a la izquierda, va para arriba. En el carbono marrón a la derecha, va para abajo. El carbono fucsia está enlazado con el oxígeno acá, y él también tiene este carbono, hidrógenos 2, oxidrilo, que va para arriba. Este carbono va para arriba porque pertenece a la serie D. Si el compuesto perteneciera a la serie L, este iría para abajo y el hidrógeno para arriba. Cuando nosotros vemos escrito piranosa, se está refiriendo a esta forma de ciclo de manera hexagonal. La primer partecita del nombre nos dice a qué carbohidrato pertenece. Como dice gluco, es glucosa. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho esto con la manosa, hubiera dicho alfa de manopiranosa, ¿sí? O con la galactosa hubiera dicho alfa de galactopiranosa. No se asusten con los nombres porque van a tener, vuelvo a decirles, las tablitas, así que van a poder practicar este tipo de nomenclatura nueva. Y otra de las formas en las cuales podemos escribir, ahora después vamos a presentar todo un resumen, estos hexágonos tienen una cierta estructura conformacional. Podríamos pensar en el ciclo hexano, por ejemplo, ¿sí? Puede adoptar estas dos formas. Miren, una forma de silla, como está aquí arriba, o una forma de bote, como está acá, ¿sí? ¿Cuál a ustedes les parece que será más estable de las dos? O que será más conveniente. Siempre vieron que es conveniente que los átomos o grupos estén lo más alejados posibles uno de otro. De manera que
adoptan con mucho más estabilidad la forma de silla que la forma de bote. Por eso dice acá, es una forma muy inestable, ¿sí? Pero fíjense que esta forma de... Se pueden imaginar este hexágono escrito así, es como que la sillita, estos dos enlaces están sobre la silla, una parte de la molécula va hacia arriba y otra va hacia abajo. Por las dudas repasamos. Este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y por último el 6 para arriba porque es de la serie D. Entonces, recapitulando un poquito hasta acá. Decimos, los carbohidratos existen en su forma abierta, cuando son sólidos, cuando uno los disuelve en agua, automáticamente forman los anómeros en equilibrio con la forma abierta, los dos anómeros, el alfa y el beta. Esos dos anómeros, además de escribirlos con las estructuras de Fischer, con la ciclación esa del oxígeno, se pueden escribir con estructura de Haworth, como si fuera un hexágono, un ciclohexano. El carbono, este de la derecha siempre es el carbono 1, y empiezo a decir 2, 3, 4, 5 y 6. Si pertenece a la serie D, el carbono 6 siempre va para arriba, y los oxidrilos respetamos a la derecha para abajo, a la izquierda para arriba. Y encima, a su vez, esta fórmula de Haworth nos da pie para estudiar un poquito las fórmulas conformacionales, que dijimos que podría ser de silla o de bote, y que la de silla es la más estable porque hace que los grupos estén lo más distanciados posible. Muy bien, entonces acá tenemos el resumen que era el que hablábamos. Tenemos la glucosa con su estructura abierta, en equilibrio, en la ciclación con el oxidrilo anomérico hacia la derecha, alfa de glucosa. Oxidrilo anomérico hacia la izquierda, beta de glucosa. Puedo transformar esa estructura ciclada de Fischer en la fórmula de Haworth. Yo les he puesto acá el número de carbono para que ustedes vayan siguiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Respeto lo de la derecha abajo, lo de la izquierda va arriba, ¿sí? Y en el caso del beta, exactamente lo mismo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. El 6 siempre va para arriba. En este caso, el oxidrilo anomérico, que es el que está en el carbono 1, como está a la izquierda, va para arriba. Y además, vemos que se pueden estudiar las dos estructuras conformacionales de estos ciclohexanos, digamos, de estos, de estas figuras, de esta forma. Miren, acá lo interesante de esto, si a alguno se le dificulta escribir esto, en el McMurray tienen una pequeña recetita de cómo dibujar esto. Se dibuja primero esta línea, después esta línea paralela un poquito más corta, y después se dibujan los piquitos estos para arriba y para abajo. Pero acá hay algo interesante. Miren, lo que ustedes ven en amarillito son los enlaces ecuatoriales, es decir, los enlaces horizontales, ¿ven? Horizontal, 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 acá. Lo mismo aquí, ¿no? Y lo que ustedes ven en violeta son los enlaces axiales, es decir, están paralelos al eje de la molécula, ¿no es cierto? Bien, dijimos que se logra la mayor estabilidad cuanto más grupos haya de manera ecuatorial, porque eso permite que estén más alejados unos de otros.
Entonces, analicemos un poquito acá. Miren qué pasa en el anómero beta. Tenemos un ecuatorial, 2 ecuatorial, 3 grupos OH ecuatorial. Y en el caso del alfa, tenemos 1 y 2, ¿sí? Porque los otros dos son axiales, tan verticales. Entonces resulta que el anómero beta, al tener más grupos de manera ecuatorial, es decir, horizontal, es mucho más estable que el alfa. Por eso es la razón que del beta se genera un 64% y del alfa solo un 36%. ¿Sí? Esta es la razón. Es mucho más estable el anómero beta que el anómero alfa. ¿Sí? Bien. Bueno, esto era justo lo que estábamos conversando. Bien, y ahora, mismo ejemplo que hice para la glucosa, pero ahora para la D-fructosa, que es una cetosa, ¿ven? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y en el carbono 2 la función cetona. Para que ustedes vean que sucede exactamente lo mismo, ¿se acuerdan que dijimos? Se abre el doble enlace, el hidrógeno viene con el oxígeno, ¿sí? Y se arma el ciclo. Fíjense, ¿cuál es la diferencia acá? Miren dónde nos vino a quedar el carbono 1. ¿Ven? Entonces, el carbono 1, que no participa del ciclo, porque el ciclo se hace sobre la cetona, ¿sí? Queda en este carbono que tenía la cetona, el rojo, acompañando a este oxidrilo. Entonces, volvemos otra vez como dijimos, o el oxidrilo está a la derecha o el oxidrilo está a la izquierda, ¿sí? Entonces, yo le he puesto colores para que ustedes vayan siguiendo los carbonos. Muy bien, ahora el ciclo, ¿de cuántos miembros es? Miren, vamos a contar. Carbono rojo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora no se forma un hexágono, sino que se forma un pentágono, ¿ven? Y entonces, ¿cómo es que se forma? Bueno, miren, el carbono este rojo, que en realidad es el carbono 2, ¿ven? 1, 2, está acá. Ese carbono rojo, que es el carbono 2, tiene unido el oxidrilo a la derecha, por lo tanto va abajo. De manera que el carbono 1 no le queda otra que ir arriba, ¿verdad? Seguimos, el carbono azul tiene el oxidrilo a la izquierda, va para arriba. El carbono verde, el oxidrilo a la derecha, va para abajo. Y el carbono naranja tiene que estar unido al oxígeno porque es el que hace el cierre, ¿ven? El naranja y el rojo, ¿sí? Y como dijimos, por pertenecer a la serie D, el CH2OH del último carbono también va para arriba. O sea que el carbono 6 siempre va para arriba. En el caso del anómero beta, sucede lo mismo. Entonces, fíjense, esta del medio sería la forma abierta, la de fructosa. Esta de Fischer, beta de fructosa, alfa de fructosa. Pero cuando lo escribimos con la forma de Haworth, adopta la forma del furano, entonces se le dice beta de fructofuranosa, alfa de fructofuranosa. ¿Ven cómo está escrito acá? El sufijo furanosa nos avisa que está ciclado, ¿sí? Escrito como las estructuras de Haworth. También estos ciclopentanos serían, tienen sus estructuras conformacionales, se les llama de sobre, no sé si ustedes alcanzan a ver, que es como si fuera la solapita del sobre, de un sobrecito, ¿no es cierto?
Entonces, volvemos a recorrer. El carbono 1 es el rojo, el azul, el verde y el naranja. Y el carbono violeta, que era el 6, siempre para arriba, en los dos casos, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos estructuras axiales, es decir, horizontales, y, ecuatoriales, y estructuras axiales son las verticales, ¿sí? Exactamente lo mismo que dijimos para el caso de la glucosa. Con la única diferencia que en el caso justo de la fructosa y de algunas cetosas, es bastante difícil saber cuál es más estable. Bien, vemos lo mismo con la D-fructosa que vimos con la glucosa. Se cicla en anillos de 5 miembros porque el grupo cetona está en el carbono 2. Se escribe en forma de Hausdorff como un pentágono y también tiene su estructura conformacional. Por último, vamos a ver este fenómeno que se denomina mutarrotación, ¿sí? Y que significa la interconversión de un anómero en el otro, ¿sí? Y además el equilibrio con la forma abierta, ¿no es cierto? Fíjense, si yo tengo glucosa con la forma abierta, ¿sí? Ya explicamos que está en equilibrio con el anómero beta, ¿no es cierto? Y con el anómero alfa. Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que sucede acá. El alfa tiene una rotación de 112,2 grados en el plano de la luz polarizada. El anómero beta 18,7. Si nosotros ponemos una solución de esto, de todo esto en el polarímetro que vimos los otros días, vamos a ver que el plano de la luz polarizada gira hacia la derecha, es decir, positivo 52,4 grados. ¿De dónde sale ese número? Bueno, miren, si hacemos la cuenta, 64% de la rotación del beta más 36% de la rotación del alfa, eso nos da exactamente cuánto da la rotación específica de la mezcla. Y atendiendo a esto de la mutarrotación, si nosotros consiguiéramos alguno de los anómeros puros y lo pusiéramos en agua, automáticamente se produce este equilibrio que ustedes ven acá. Es decir, pasado cierto tiempo nosotros tendríamos un 64% del beta, muy poquito de la forma abierta y un 36% del alfa, ¿sí? Por eso se llama al proceso mutarrotación, porque mutan un anómero en el otro. Y miren cómo es bastante lío acá la figura, pero lo vamos a ir viendo despacito. Era simplemente para buscar un ejemplo de cetosa, ¿sí? La fructosa que vimos hace un ratito puede ser los anillos de 5 miembros, llamados furanosa, pero también está en equilibrio con anillos de 6 miembros, es decir, tipos piranosa, como habíamos visto para la glucosa. Entonces, no es como la glucosa que la forma abierta estaba en equilibrio con 2 anómeros. Fíjense, la forma abierta está en equilibrio con 4 estructuras diferentes y se interconvierten todas en todas, ¿sí? Si ustedes alcanzan a leer, están los porcentajes de cada una de ellas, ¿sí? Como ustedes observarán, esta es la más estable, los anillos de 6 miembros son más estables que los de 5, en este caso el beta es más estable, y encima de todos ellos, el único que existe de manera cristalina puro es este, ¿sí? La beta de fructopiranosa, ¿sí? Que tiene
esta rotación específica, es decir, hacia la izquierda 133,5 grados. En cambio, la mezcla del equilibrio de todas estas estructuras con la estructura abierta tiene una rotación específica de 92 grados también hacia la izquierda. O sea, en este caso no es tan sencillo sacar, digamos, este valor matemáticamente como hicimos para las otras estructuras. Bien.